Vía Pública. Quedan 5 minutos para las 23 horas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta Vía Pública. Y después de 15 horas, personal de Carabineros, el SAC y el Zoológico Metropolitano lograron rescatar a un puma que se encontraba atrapado, si se puede decir, en un árbol a mucha altura, esto en la comuna de Lo Barnechea. Y de hecho el felino cayó, se calcula que unos 18 metros de altura, por lo que fue trasladado hasta el Zoológico Metropolitano para revisar su estado de salud. En todo caso pusieron unas colchonetas, no cayó al suelo. El felino permaneció en la copa de un pino al que subió cuando se vio amenazado por perros de uno de los domicilios ubicados en ese sector, en el Arrayán puntualmente. Durante la madrugada, personal especializado intentó bajarlo del árbol de manera controlada, utilizando dardos tranquilizantes. Sin embargo, el follaje impidió dar con el blanco exacto. Tiene que ser en un músculo, explicaba un doctor, un veterinario, para que haga su efecto. ¿Cómo habrá sido el revuelo generado por la presencia de este animal, que incluso su rescate fue transmitido en vivo por el canal de YouTube del medio español La Vanguardia de Barcelona? Según información del SAC, que es el Servicio Agrícola y Ganadero, el puma de 30 kilos es un ejemplar juvenil que probablemente llegó a esa zona en busca de comida. Y además, porque este lugar antiguamente era su hábitat natural en la precordillera. Es decir, no hay que preguntarse qué hacen los pumas allí, sino que qué hacemos los humanos allí, ¿no? El puma en Chile hoy es una especie catalogada como casi amenazada. Además, son animales que diariamente recorren entre 50 y 100 kilómetros. Ya comenzó la cuenta regresiva para la inauguración de la línea 3 del metro, que recorrerá 22 kilómetros, 18 estaciones y que conectará las comunas de Quilicura por un lado, bueno, Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina por el otro extremo. Extensión que beneficiará además a 1.100.000 personas con un ahorro en sus tiempos de viaje del 55%. Esa es la mejor noticia que pueda haber. Se alivia un poco esta ciudad tan congestionada. Los detalles de este nuevo recorrido del tren subterráneo y otras novedades de este crucial medio de transporte en la capital lo conoceremos junto al presidente de Metro, Luis de Grange. Y hace unas semanas un grupo de estudiantes se negó a leer una novela del afamado y reconocido escritor chileno, ya desaparecido lamentablemente, Pedro Lemebel. A esto se sumó ahora la desvinculación del profesor que pidió leerlo, esto en la comuna de Independencia. Conflicto que puso en el debate el funcionamiento de los planes de lectura escolar. ¿Qué es lo que recomiendan los expertos respecto del fomento a la lectura, que es lo que al final se busca? ¿Qué tan libres podemos dejar a los escolares a la hora de elegir textos de aprendizaje? Bueno, es parte de lo que vamos a conversar con personas que entienden sobre este tema. Es uno de los temas de Vía Pública hoy. Vamos a la pantalla, ¿le parece? Les planteamos la pregunta del día. ¿Crees que debería permitirse a los alumnos que elijan libremente los textos de su preferencia para el plan lector, para hacer sus lecturas? ¿Sí o no? Está planteada la pregunta, pero más que eso es lo que vamos a conversar en la mesa de hoy. Pausa y volvemos a recorrer esta Vía Pública. Hay todo un misterio de cuándo, pero lo vamos a aclarar. Y si no, no vamos a dejar salir a nuestro invitado si no nos dice. La inauguración de la línea 3 de Metro. Luis de Grange, presidente del directorio de Metro, académico de la Universidad de Portales, está esta noche con nosotros. Gracias, Luis, por estar en la Vía Pública. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Se puede saber fecha exacta o no? Quincena de enero. Sí, estamos a mediados de enero, a mediados de enero vamos a estar operando. Sí. Mediados de enero es 15, 15 y medio. Más o menos 5. Ya, más o menos 5, es un margen de error amplio, sí. Pero estamos en la que más. Sí, no, estamos muy al filo ya. Y esta línea 3 viene a, por lo que estaba leyendo, viene a acercarse o a acercar o a dar un servicio a más de 1 millón de personas en Santiago. Es una maravilla, de Quilicura a La Reina, pasando por el corazón de Santiago, por la Plaza de Armas, de hecho pasa. Es así, ¿no? Sí, pasa por Plaza de Armas, es una maravilla. ¿Cuánto tiempo tardó en construirse esto? La línea 3 fue anunciada por el presidente Sebastián Piñera en julio del 2011, en su primer gobierno. ¿Ya? Y
Sí, efectivamente. Bueno, durante todo el gobierno de la presidenta Bachelet se continuó junto con la línea 6 y la línea 6 se inauguró en noviembre del año 2017 y ahora estamos a puertas de inaugurar la línea 3. Estos son proyectos de larga data, son proyectos de Estado que trascienden los gobiernos. Sí, eso es una maravilla. Esa es otra maravilla que a veces nosotros, en la autoflagelación que nos hacemos como si fuese un país que se cae a pedazos para algunos, otra muestra de que los gobiernos continúan, esa es una labor de Estado, que se entiende muy bien, no de un gobierno. ¿En el 2011 la anunció el presidente Piñera? Exactamente, en julio. Dejó de ser presidente, volvió y ahora está inaugurando. Exactamente, le va a inaugurar. Hablemos de la línea 3 puntualmente. Viene a conectar Quilicura, que es una ciudad dormitorio que ha crecido mucho el último tiempo con el centro de Santiago, fundamentalmente. Sí, efectivamente, esta línea 3 parte en Los Libertadores, que hay Independencia con Vespucio, más o menos que administrativamente es el límite de Quilicura. No llega al corazón de Quilicura todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya estamos construyendo la extensión de esta línea 3, que todavía no está inaugurada. Ya estamos construyendo la extensión que llega a la plaza de Quilicura, que son cerca de 5 kilómetros más. ¿Son 22 kilómetros? Si son no 22 la que se inaugura. La que se inaugura ahora pronto. 3 más. 5 más, casi 5 más, hasta la plaza Quilicura. Más de un 25%. Exactamente. Es muy... Y solo extensiones a Quilicura y en La Reina, al otro extremo, porque también llega a la orillita de La Reina, que es muy populosa, vive muchísima gente también. Sí, bueno, efectivamente. Está Villa La Reina por ahí cerca, que a futuro quizás hay que estudiar los méritos que sin duda tiene, pero de momento, ¿cierto?, está proyectado a la plaza de Quilicura para que se inaugure el 2022. Solo esa extensión está proyectada de la línea 3. De momento, sí. Ya, cuénteme un poco más de la línea 3. ¿Qué otras características tiene? ¿Qué cosas vamos a ver? En fin, ¿qué servicio viene a prestar desde el punto de vista de la rentabilidad social de una inversión como esta? Bueno, la descripción general tú la hiciste muy bien en la introducción. Son 22 kilómetros, 18 estaciones. Por ejemplo, la gente que vive en Conchalí y que va al centro de Santiago, ¿sí?, hoy en día se demora 46 minutos y va a pasar a demorarse 12 minutos, ¿sí?, con una confiabilidad extraordinaria. O sea, las personas se van a poder programar tranquilamente. Y ese ahorro de media hora por viaje, si tú lo multiplicas por 2, es 1 hora al día. Y si lo multiplicas por 5, son 5 horas a la semana, 20 horas al mes, 220 horas al año. Y la jornada laboral mensual de una persona es menos que eso. Por lo tanto, el ahorro de tiempo que va a generar la línea 3 es más que una jornada laboral completa en promedio. Entonces, eso es brutal. Y no solo en temas de movilidad y confiabilidad, como te comentaba, sino también en materia de acceso a nuevas oportunidades. Es decir, van a haber familias que van a poder optar a hogares en lugares que a lo mejor hoy día no podrían sin la línea 3 de metro. La línea 3 de metro y el metro en general te reduce el tamaño de la ciudad, entonces vas a poder obtener hogares en lugares que antes no podía, va a poder escoger nuevos colegios, nuevos centros médicos, de distintos servicios, de comercio, y eso yo creo que finalmente mejora muchísimo la calidad de vida de las personas. Estaba leyendo también que ya se generan en toda la longitud de esta línea 3 futuros polos de inmobiliarios o de vivienda que son sumamente interesantes. De hecho, ya hay paños en todas estas comunas nuevas donde el precio ha crecido. ¿Cómo lo hace Metro cuando tiene que decidir a futuro sabiendo la externalidad que produce, para tomar esa decisión? Porque puede haber gente que sale beneficiada y otra que no, otra que sale perjudicada porque pensaba que Metro iba a pasar por allí, o que le iban a subir los precios a quien iba a comprar algo y le subió el precio y se le fue de las manos. ¿Cómo se mide eso? Bueno, básicamente se hace una estimación de demandas para diferentes líneas. Estamos permanentemente estudiando extensiones, nuevas líneas. Si bien hemos avanzado muy rápidamente, todavía hay espacio en Santiago para seguir creciendo. Deberíamos llegar a cerca de unos 300 kilómetros al 2030. ¿Tenemos hoy cuánto? Hoy, con la línea 3 estamos en 140 kilómetros. 140 ya. Exactamente. Y con la línea 7, a la cual el presidente Sebastián Piñera le sumó la 8 y la 9, más las 2 extensiones que ya se están construyendo, que es a Quilicura y la 2 al Hospital El Pino San Bernardo, más la extensión de la 4 a Bajos de Mena, que anunció el presidente Sebastián Piñera. Con eso estamos llegando a 215. ¿Eso el 2026? Ya. 2026. Y de ahí al 2030 o al 2035 ya debiéramos dejar más o menos armada lo que es la red completa. Ese es como el desafío que tenemos. ¿Tiene fin una ciudad como esta de 6, 7 millones de habitantes? Tú dices, va a quedar la red completa. Esto es como,
más o menos un asterisco, ¿no es cierto?, que tiene un centro de Santiago que va pasando más o menos por el centro para distintos polos, distintos puntos. Pero siempre hay puntos que unir. Es decir, esto es un infinito el metro, ¿o no es tan así? Mira, las ciudades que son comparables con Santiago, que tienen más de 5 millones de habitantes, Santiago ya está entre los 7 y los 8. Tú ves, por ejemplo, Madrid, Londres, Nueva York, Tokio, París. Son ciudades que tienen 300, 400 kilómetros de metro. O sea, todavía tenemos un déficit importante, pero hemos ido avanzando de manera significativa. A veces la gente se pierde un poco por qué no hacemos 10 líneas de metro inmediatamente, porque es carísimo. Cuéntanos cuánto vale un kilómetro de metro. Sí, bueno, hoy en día estamos construyendo aproximadamente a $100 millones el kilómetro, que desde el punto de vista internacional es barato. Si tú comparas, por ejemplo, con la línea 2 de Lima, están pagando $140 millones el kilómetro. ¿Por qué se da eso? Por varias razones. Yo creo que la principal razón es por la masa crítica que hay en Chile. La ingeniería chilena en este sentido es muy buena, es exportable a nivel... El Metro de Santiago y sus equipos técnicos son referentes a nivel mundial. Y somos capaces de ser contraparte técnica. Por ejemplo, en el Metro de Bogotá o el Metro de Lima o en Sao Paulo, te lo venden llave en mano porque no tienen los equipos técnicos para hacer contraparte, para dividir los procesos de licitación, para separar la construcción de los sistemas, del material ferroviario. Y todo ese conocimiento está en Metro. De hecho, acá en el Metro Santiago estamos armando los trenes que fueron comprados a las piezas, ¿cierto?, en distintas partes del mundo. Entonces, esa musculatura que tiene el Metro Santiago permite ser tremendamente competitivo. Eso hace que el kilómetro, para que lo sepamos, para que exijamos, pero exijamos con mesura, cada kilómetro que avanza el Metro de Santiago cuesta $100 millones. Exactamente, pero tiene una rentabilidad social muy superior a ese valor. ¿Se puede decir en términos que es bien brutal en cuánto tiempo se paga? Porque hay distintas formas de pagarlo también, ¿no? Efectivamente, o sea, una línea como la línea 3, en 8 años ya está socialmente pagado tranquilamente. Te genera ahorros de tiempo que se traducen finalmente, si lo ves desde el punto de vista económico, ese ahorro de tiempo se traducen en mayor productividad o en mayor bienestar social o en mayor oportunidades. O sea, todo eso, si tú le metes número, lo valoriza, la verdad es que en pocos años ya empieza a recuperar toda la inversión. La 6 se inauguró hace muy poco, la 3 se inaugura ahora entre el 15 aproximadamente de enero, que Luis no nos quiere dar la fecha exacta. ¿Qué se está construyendo? ¿Qué otras cosas? ¿Hay algo más en construcción? Sí, yo creo que estamos en un momento histórico para el Metro Santiago. Este periodo es el más intensivo en materia de construcción, de cantidad de kilómetros por año. Vamos a pasar de 4,5 kilómetros por año en promedio en los últimos 15 o 20 años, vamos a pasar a 8 o 9. Vamos a duplicar la tasa de construcción. Estamos duplicando el número de kilómetros que construimos al año. Exactamente. ¿Y cuáles son los proyectos que se vienen? Eso. La línea 7, que fue anunciada en el anterior gobierno, ¿cierto? Y que ya tiene presupuesto aprobado. ¿De dónde a dónde va? La línea 7 es la urgente en este momento, porque va a descargar en parte importante la línea 1. ¿Esa es la famosa paralela a la 1? Que tiene un tramo que es muy paralelo. Parte en Renca, ¿cierto? Perfecto. Sector norponiente, sí, claro. Baja hacia el sur hasta Cerro Navia. Se cruza el río Cerro Navia. Cruza el río, exactamente. De ahí empieza a moverse hacia el centro, hacia Mapocho. Perfecto. Pasa por Calicanto y ahí se juntan un montón de líneas. O sea, olvídate, ese nudo del punto de vista ingenieril es maravilloso. Y después llega hasta Baquedano, después sigue por Baquedano hasta Pedro de Valdivia y después sube por Vitacura, Alonso de Córdoba. Estoril. Claro, exactamente, pero atrás del Cerro Colorado, Jerónimo Alderete, Kennedy, Estoril. Entonces esa línea va a descargar mucho a la línea 1. La línea 1 es una línea más cargada del mundo. Tiene récord de más de 50.000 pasajeros por hora sentido. Y si no descargas la línea 1, no puedes construir la 8 y la 9, que fueron las que anunció el presidente Sebastián Piñera en su última cuenta anual. Entonces, por eso es importante la línea 7. Y va un poco más adelantada respecto a la 8 y la 9. ¿Pero la 7 en qué fase está? En ingeniería básica. Ya, entonces no se mueve un metro cúbico de tierra todavía. Pero esperamos empezar la construcción de piques en este gobierno. Ah, miren. ¿Y aeropuerto cuándo? Es interesante ese proyecto, yo creo que es necesario. Santiago es una ciudad creciente y la demanda por el aeropuerto está también aumentando a tasas súper significativas. Pero el tema es la prioridad. Por ejemplo, la extensión de la línea 4 Bajos de Mena, que anunció el presidente Sebastián Piñera, yo creo que es prioritaria respecto a socialmente debe ser de lo más rentable que está en carpeta, ¿o no? Fíjate que desde el punto de vista metodológico no tiene una rentabilidad social
tan alta bajo las metodologías actuales, y es básicamente porque considera que los viajes son los que hay ahora. Y como ese lugar tiene muy mala accesibilidad, tiene poco comercio, servicio, está muy alejado, genera pocos viajes, tiene poca actividad económica, pero tú cuando construyes una estación de metro tiene un efecto virtuoso que es extraordinario. Entonces ahí genera una demanda industrial que es muy importante. Entonces, si consideras eso, por supuesto que tiene una alta rentabilidad Volvamos social. al aeropuerto, que mucha gente pregunta por él, sí, porque además que es cosa de ver lo atochado, la demanda que hay sobre servicios de aerocomerciales, de aviones, de viajes. El chileno está viajando mucho dentro de Chile y el extranjero, por lo tanto va a llegar mucha gente. ¿Quiere metro? Sí, yo creo que es un proyecto que en algún futuro no muy lejano tenemos que empezar a evaluar. No es la prioridad en estos momentos, porque en estos momentos lugares como Bajos de Mena, como la línea 2 a San Bernardo y muchos otros sectores de Santiago que son densamente poblados. O sea, por ejemplo, sectores como la Pincoya o Villa la Reina o el Hospital El Carmen en Maipú o el mismo el Centro San Bernardo. O sea, son lugares, estamos hablando de 150.000, 200.000 personas cada uno. Entonces, la verdad, desde el punto de vista de justificación, de inversión de recursos públicos, la rentabilidad social, en mi opinión, es mayor en esos lugares que una extensión al aeropuerto. No obstante, tenemos que seguir avanzando. 100 millones de dólares por kilómetro. La cifra es alucinante, es impresionante. Y eso hace que, bueno, hay una escasez como en todos los recursos, ¿no es así? ¿Cómo se financia esto? ¿Lo financia con un crédito que pide el propio Metro, que es el Estado? ¿Cómo se licita? Sí, Metro cubre el 100% de sus costos operacionales con la tarifa técnica, no con la tarifa público. Metro hoy en día, de los 780 que le cobra al público por la tarifa en hora punta, por ejemplo, se queda solo con 430. El resto es para financiar el sistema. ¿Sí? El sistema integrado con Transantiago. Exactamente. Entonces, de los 430 que está recibiendo Metro hoy en día aproximadamente, con esa tarifa cubre todos los costos operacionales, ¿sí? Y además cubre el 30% de la infraestructura, es decir, de los nuevos túneles, de los nuevos proyectos de metro. El 70% adicional de los nuevos túneles, de los nuevos proyectos, es financiado con aporte estatal, pero en cuotas anuales. Metro, para poder adelantar la inversión, lo que hace es salir a endeudarse. Y emite bono. Exactamente, emite deuda a nivel nacional, en UF e internacional en dólares, a muy buena tasa, porque Metro es una empresa muy confiable a nivel mundial. Consigue buenos precios. Exactamente, buenos plazos, buenas tasas. Y con eso entonces financia la construcción y después tiene compromisos financieros que se pagan durante años. Y si está tan calzadito todo, sí, ¿por qué no poner más líneas en este momento? Porque Metro está llegando a su límite crediticio, por decirlo de alguna forma, a su salud financiera. Si es que empiezas a aumentar la deuda, te empiezan por decirlo, a cobrar más intereses por tu deuda actual. Entonces tu deuda actual empieza a ser más riesgosa, entonces desde el punto de vista financiero empieza a salir más caro la deuda que tienes que empezar a pagar y ahí empieza a ser poco efectivo. Entonces estamos llegando al límite de la capacidad de deuda de Metro con estos proyectos que son las líneas 8 y 9 y la extensión a Bajos de Mena. ¿Por qué nunca he escuchado hablar de licitación cuando hablamos de Metro? Sí hablamos de licitación en puertos, aeropuertos, hospitales, carreteras. En Metro yo al menos no he escuchado. Básicamente porque no lo van a hacer mejor ni más barato que Metro. Pero vas a tener posibilidad de hacer más obras en paralelo, a lo mejor, si hay un privado que quiere financiarlo a través de una licitación. Claro, pero va a requerir ese 70% de subsidio estatal igual. ¿Sí? Entonces, la verdad es que va a ser más caro desde el punto de vista de construcción, desde el punto de vista de endeudamiento. Va a ser más caro. No se ven ventajas. No hay ni una. Y salvo que hubiese algún proyecto que fuese privadamente rentable, en el cual haya interesados privados en participar, yo creo que ahí podrías explorarlo. Pero de momento, la construcción de los túneles de Metro, que es un muy alto estándar, no son privadamente rentables. La rentabilidad de Metro es social, básicamente por las externalidades positivas que genera. Aprovecho tu expertise como profesor y como ingeniero en transporte antes de estar en Metro. Cuando construyes y tienen que priorizar entre un lugar más popular, o sea, de menores ingresos, para llegar con Metro, o un lugar que a lo mejor tiene más ingresos, que aparentemente es más injustificado, porque esa gente tiene alternativas, pero socialmente tiene la gracia de que vas a quitar autos de la ciudad. O sea, los lugares con más recursos económicos, si tú les llegas un buen metro, deja autos y eso en la casa y beneficia al resto de la ciudad. Entonces, ¿cómo se evalúa esa dicotomía? Sí, eso se incluye y fíjate que la reducción en el uso del automóvil es bastante pareja
en los distintos sectores de Santiago, producto del metro. Ah, porque ya está muy parejo. O sea, la verdad es que claro, mucha gente hoy en día tiene automóvil. O sea, sí, la mayor cantidad de autos, no en términos porcentuales, pero la mayor cantidad de autos pertenece a los estratos socioeconómicos D y E. Entonces, la verdad es que algunos creen que el auto es un bien de lujo y no es tan así. Entonces no es una variable a considerar. O sea, se incluye. Ya, pero no es una variable sensible en un barrio u otro. Es mucho más relevante la población. Ya. O sea, la población es realmente... Exactamente, eso es lo que te mueve la aguja. Ya que tengan o no tenga auto, te ayuda, pero la principal variable es la cantidad de personas que se va a ver beneficiada. Y ustedes, cuando evalúan nuevos barrios a los cuales van a llegar, ¿cómo conversan con otras autoridades comunales o regionales para que cambie el plano regulador, por ejemplo, para que se permita más densidad? Es decir, okay, yo voy a llegar a ese punto A, pero hoy día tiene una densidad bajísima. Llegamos siempre y cuando se permita que ese punto aumente al doble, por ejemplo, la densidad por metro cuadrado. Claro. Bueno, la definición de las densidades, la constructibilidad, la altura, es resorte local, ¿no? Sí, de los municipios, claro, de los planos reguladores comunales. Pero ustedes tienen un margen de maniobra ahí con los municipios. Lo que pasa es que cambiar un plano regulador comunal te puede tardar 7 años, 8 años. Y la verdad es que los proyectos de metro se definen... ¿Ustedes no condicionan llegar con metro? Vamos a llegar con metro Quilicura, metro de Santiago, me refiero al Estado. Vamos a llegar con metro, pero tienen que intentar cambiar densidad porque... No nos corresponde hacerlo a nosotros tampoco, esas son políticas... Pero es que para que tenga más rentabilidad el proyecto. Por supuesto, no, sí tiene toda la lógica del mundo, pero no nos corresponde a nosotros bajo la tuición actual. Pero, por ejemplo, la ley que está impulsando el ministro Monker, ¿cierto?, del nuevo Ministerio de Ciudad y Vivienda, claro, justamente apunta hacia eso. O sea, el ministro Cristian Monker lo que está planteando es que en los ejes de alto estándar de transporte público, como el metro, ¿cierto?, tú permitas cierta densificación adicional. Y ahí tú respondes este punto que es súper razonable, pero en el cual Metro no tiene la atribución hoy en día para hacerlo. No tiene la atribución, pero podría decir, mire, tengo este proyecto, lo desarrollo o mire, yo voy a ir a ver dónde hay más densidad, porque me parece más rentable. Es un incentivo a que el otro alcalde diga, claro, ¿sabe qué? Momentito, deme 2 años que yo hago lo mismo. ¿Se produce eso o no? No, porque como te decía, los cambios en los planos regulares son muy lentos. Claro. Y de hecho ha tendido a ocurrir un poco lo contrario. Por ejemplo, en Providencia se está bajando la constructibilidad y Providencia es una de las comunas que más estaciones de metro tiene. Entonces también hay una discusión que está abierta. Yo creo que efectivamente en torno a las nuevas líneas de metro debiera haber una mayor densidad. Se produce en forma natural, pero quizás un marco normativo más específico sería súper bueno. La línea 3 que está a punto de debutar, ¿qué gracia, qué chiche tecnológico trae? Bueno, es gemela a la línea 6. Tiene los trenes sin conductor, con alimentación eléctrica por el techo, por decirlo de alguna forma, lo que hace que sea más segura la circulación al interior de las vías. Tiene puertas de andén, las estaciones tienen puertas de andén, lo que hace también que sea más seguro para los usuarios y la confiabilidad sea mayor porque hay menos interrupciones de servicio. Todos los coches tienen 10 cámaras. 10 cámaras que tienen información online y está almacenada. Y en las puntas, o sea, son 2 más, son 52 cámaras. Y en los andenes tú ves unos televisores, unos monitores que te muestran los 5 coches del próximo tren con diferentes colores, verde, amarillo y rojo, que te indica cuán lleno viene cada coche. Entonces tú puedes ubicarte en el andén para meterte al coche que venga más vacío, por ejemplo, y la probabilidad de sentarte sea mayor. ¿Coches que sean amigables con las bicicletas? Porque hay partes en el mundo donde, no sé si metros subterráneos o tranvías de superficie, pero porque la bicicleta empieza a ser un protagonista en el transporte de una ciudad. Por supuesto, y nosotros estamos empujando la integración en la superficie con la línea 0, ¿cierto? De hecho, ahora estamos aplicando un descuento tarifario importante y ha ido creciendo lentamente, pero ha ido creciendo. Pero los metros del mundo, en el 98% de los casos, son diseñados para personas, no para bicicletas. O sea, andar moviéndote con una bicicleta de 20, 25 kilos por las escaleras mecánicas, la verdad es que no solo pone en riesgo a la misma persona que la mueve, sino a las demás personas. Entonces, en ninguna parte del mundo se ha hecho esto. Puede ser en algunos casos puntuales, pero en el 98% de los metros del mundo no ocurre. Además, en los periodos punta ballena, o sea, el diseño no tiene ese foco, claro. Luis de Grange nos queda debiendo la fecha de inauguración, pero va a ser muy pronto línea 3, así que atentos los de comunas Quilicura, Independencia, Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina. Exactamente. Son 6 comunas las que atraviesa esta línea
22 kilómetros, más de 1 millón de personas van a verse beneficiadas. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Muy buenas noches. ¿Crees que debiera permitirse que los alumnos elijan libremente los textos de su preferencia para el plan de lectura? Está casi empatado esto, a 51 a 49. 51 sí, 49 no. Hasta ahora sigue abierta. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. La esquina es mi corazón, libro de Pedro Lemebel, que a fin del 2018 generó una polémica en un colegio de Independencia, porque algunos alumnos se negaron a leerlo. Y pasó el tiempo, usted ya vio seguramente, y está el detalle de todo lo que ocurrió con esa polémica, pero hoy tuvo un nuevo capítulo, porque resulta que al profesor que dio esta lectura fue despedido. Estaba a contrato, dice el municipio, por lo tanto se le terminaba y no se le renovó, y tiene que ver con una evaluación. Pero naturalmente uno conecta y dice, bueno, ¿cuánto habrá pesado en la polémica, entre comillas, que se generó allí, en la lectura de este libro, que después alegaron algunos apoderados, lo cambiaron por otro libro para que los muchachos eligieran? Y surge entonces la polémica, la pregunta, el debate necesario, y aquí estamos para eso. Y hemos invitado a dos expertas. Loreto Jara, que es profesora de Historia e investigadora de Política Educativa de Educación 2020. Loreto, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y también Macarena Silva nos acompaña. Ella es investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, y académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias también por estar aquí, Macarena. Y la pregunta que le planteamos a nuestros telespectadores, quiero planteársela a ustedes. Si es que es adecuado obligar una lectura, o más bien uno debe dar un paneo de libros a los muchachos, a las chicas, a los alumnos, decirle, elija entre estos libros, porque lo que importa es fomentar la lectura, en definitiva. ¿Qué piensas tú? Dentro de cierto marco que tenemos en nuestro sistema educativo, que es el currículum nacional, que simplificado al máximo es el qué y cómo debieran aprender los estudiantes, existen algunos objetivos de aprendizaje que los estudiantes debieran conseguir. Dentro de eso, en cada año de escolaridad existe un pool de lecturas sugeridas. Desde ahí sería súper interesante que los estudiantes pudiesen escoger de ciertas opciones determinadas por el profesor o la profesora respecto de algunas temáticas, claro, de algunos temas, de algunos autores, de algunos tópicos cierto estándar y de ahí en adelante que se eligiera, ¿no? Sí, porque efectivamente nosotros estamos por una cruzada del involucramiento de los y las estudiantes con su aprendizaje. Si te obligan a hacer algo, efectivamente lo que puede pasar es que se genere cierto rechazo. Por tanto, generar pequeñas acciones o dar pequeños espacios de libertad para acceder de mejor manera al aprendizaje puede ser una súper buena señal. Por lo tanto, es perfectamente posible que los estudiantes puedan elegir qué cosas leer. Macarena, ¿qué piensas tú? Yo estoy de acuerdo con Loreto, la verdad. En general, la investigación muestra que dar opciones, no solo en lectura, sino que en distintos campos del aprendizaje y de la vida, fomenta la motivación. Y lo que vemos y también lo que muestran los datos es que la motivación por la lectura va decayendo a medida que los alumnos avanzan en el sistema escolar. Porque hay mucha competencia para un joven de muchas cosas, que decir, los celulares, los juegos, los videos. Eso es un dato, ¿no? Sí, y también el tipo de lectura. Hay una frase súper buena de un autor, James Patterson, que dice que no hay niños que odien libros, sino más bien son niños que no han encontrado el libro adecuado para leer, o el libro que los motive, el libro que, ¿te fijas?, que los llame. Entonces, desde esa perspectiva es muy importante, motivacionalmente hablando, dar espacio para elegir. Ahora, obligar a un libro o prohibir libros suena como muy lejano a lo que significa un libro, ¿no es cierto? Que es un aporte, una provocación intelectual, una invitación. Nos debiera preocupar que obliguen, también nos debería preocupar que si es que algún niño se niega a leer un libro. Es natural también que un niño también es parte de su propia discusión interna, que, por ejemplo, no le guste tal o cual temática, ¿no es cierto? Eso también es probable. Porque ha generado mucho impacto que algunos niños se nieguen a leer a Lemebel. Es razonable que alguien, con respeto al autor, diga, fíjate que yo no lo quiero leer, no me gusta esa lectura. Es ahí una oportunidad para generar pensamiento crítico, en verdad, porque en el fondo es, ok, ¿por qué no quieres leer ese autor? Dame argumentos
que permitan afirmar que te quieres negar a leer tal o cual autor, argumentos que sean literarios idealmente, ¿no? Que eso te obligue a leer o a investigar quién es ese autor, en qué contexto escribe, qué cosas, qué quiere representar. Pensamiento crítico en el fondo, más allá que pararse desde el prejuicio, desde una creencia, desde un estereotipo y decir no voy a leer esto porque es un autor de tal tendencia, de tal identidad sexual, ¿no? Ya, pero un profesor tiene allí qué sé yo, un gran desafío, quizás es la mejor instancia para un profesor. Un momento que tú te niegas a leer un libro sobre lo mismo, sobre medio ambiente, por ejemplo, decir, bueno, generemos la instancia para discutir, que es lo que al final andamos buscando, ¿o no? ¿Yo? Macarena, disculpa. Sí, no. Mira, yo estoy de acuerdo nuevamente con Loreto. Yo creo que son instancias donde uno puede entrar a discutir. A veces hay un poco de temor, ¿cierto? De algunos temas. Tendemos a veces a pensar que hay que proteger a los niños de ciertos temas que no están preparados, que no los van a entender, que es mucho para ellos, siendo que los niños y adolescentes están expuestos a una cantidad de cosas, ya de material audiovisual también y por internet, que no nos debería preocupar en realidad ese tipo de cosas a través de la lectura, y más bien ocuparlo como una oportunidad. A mí lo que sí me preocupó del tema fue las expresiones que al menos yo leí en la prensa de por qué los alumnos se habían negado a leer, porque no era, ¿cierto? No era una idea crítica literaria de por qué no quería leer a Lemebel, sino que daba más cuenta de una idea más prejuiciosa, como censura previa, te fijas, a un tema antes de haberse aproximado a él. Y ahí también hay una oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué los alumnos están tomando esa postura frente a esas temáticas, por ejemplo? Yo me atrevería a pensar que no son los alumnos el problema, sino que alguien que influyó, porque es un grupo no muy chiquitito de alumnos, es un grupo, entonces da la impresión de que hay una educación que tiende a ese prejuicio en ese lugar, o el entorno, el contexto, el colegio, la familia, no sé, pero ahí es raro que se haya producido eso allí, con un grupo no tan chico de alumnos. ¿Qué dices tú, Loreto? Se requiere información adicional ahí, diría una alternativa. Es curioso, porque un libro como este, que tiene cierta... Lemebel es un provocador, era un intelectual que provocaba con su obra y muchos otros lo hacen, ¿por qué no se produce que cada vez que hay un autor que provoque algo, que no genere grandes rechazos? Lo curioso es que se esté generando esta polémica en estos temas hoy en día, en que estamos en un contexto donde el país está medio polarizándose, donde hay mucha sensibilidad respecto de algunos temas, entonces de pronto se encienden polémicas artificiales que para lo que nos sirven, en este caso, es para pedagogizar la discusión también. En el fondo la oportunidad no es si vamos a hablar de homofobia o no, o la oportunidad es cómo estamos abordando esas temáticas en la escuela, cómo los profesores tienen espacios para reflexionar respecto de sus propias creencias y de cómo esas creencias se manifiestan en estrategias pedagógicas, en metodologías o en decisiones que pueden afectar el desarrollo de sus estudiantes. Eso es bien interesante de lo que está sucediendo a propósito de este tema, ¿no? Yo también creo que es súper importante este tipo de ocasiones para levantar la voz de los alumnos. En general, en temas de aprendizaje, en temas de escuela, somos los adultos, en un mundo bien adultocéntrico, quienes tomamos las decisiones, quienes pensamos qué cosas les van a gustar a ellos leer, qué cosas están preparados para entender. Y hay ciertas decisiones que tienen que estar en el ámbito de la adultez y otras que a lo mejor, como esta, la decisión de los libros, no sea monopolio de los adultos. O al menos puede ser discutido. Y la voz de los alumnos a veces yo creo que está un poco escondida, ¿sí? No solo, o sea, imagínate, los niños más pequeños más aún, ¿sí? Pero los adolescentes también está esa idea de protegerlos de ciertas cosas y sería bueno quizás discutir más con ellos en vez de tratar de cuidarlos o protegerlos de ciertas temáticas que de seguro ya conocen. Loreto, querías... Sí, de temáticas y metodologías, porque también es una oportunidad de dar espacio para que el estudiantado pueda decidir, por ejemplo, de qué manera quieren ser evaluados. Te voy a preguntar la evaluación, también es clave. Es fundamental en esto, porque en el fondo, si nos pueden hacer leer un libro maravilloso, pero si nos van a hacer una prueba alternativa de 40.000 preguntas de memoria, eso también atenta contra el espíritu del amor por la lectura. ¿Qué es lo que estás buscando en un libro? Si es que te van a hacer una pillería, si los zapatos eran rojos o verdes, el lector lo condicionas a buscar detalles que no necesariamente son la trama, la narración, es decir, quizás tergiversas el espíritu original del autor. Exacto. Entonces, si los estudiantes pueden tener mayor poder de decisión respecto de qué quieren hacer con un libro, que pueden
no necesariamente terminar en la prueba escrita típica. ¿Qué alternativas hay, Loreto? Podrían, por ejemplo, generar otras producciones en función de cierto libro, o que un mismo libro sea leído por varias asignaturas simultáneamente. Es decir, un libro... Se mire de distintos lados. No sé, leer a Baradit puede servir para historia, como para lenguaje, como para artes, y generar un proyecto en función de la lectura de un texto determinado, en vez de que sea la prueba de una asignatura en específica. Seguimos pensando que nuestra cabeza aprende por cajitas, y el conocimiento tiene que ser cada vez más integrado e integral y apuntar al desarrollo de habilidades emocionales y cognitivas simultáneamente, y la lectura es un campo magnífico para eso. ¿Macarena? También en relación a la evaluación, yo creo que debe haber más espacio para crear. Estamos hablando de literatura, o sea, de arte. Los niños también pueden, por ejemplo, reinventar una historia. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el personaje? Yo no vi eso, por ejemplo, que a un niño le dijeron ¿cierto? que lea el libro hasta la página 100. Pero ¿cómo si tiene 120? Termínelo usted. ¿Cómo lo terminaría usted? Y lo terminaríamos todo de una manera distinta. Exacto. Esa es una forma ingeniosísima. Y también yo creo que es importante una conexión emocional con los libros. A veces hay mucho análisis de personajes, análisis de situaciones, y muchas veces, imagínate en la adolescencia, cuando están todas las emociones como a flor de piel, cuán importante es también darle un espacio a cómo ellos son capaces de vincularse emocionalmente con lo que están leyendo, cómo sienten, cómo los ayuda quizás a liberar un poco sus emociones a través de la lectura. Absolutamente. Y en eso, solo para aportar lo que dice Macarena, articular de mejor manera la lectura con la escritura, que es algo que de repente se nos va, que es como también pensamos que una cosa se desarrolla primero, la otra después. Invitar a los estudiantes a que escriban, a que hagan producciones creativas, que inventen cosas, que puedan generar algún conocimiento adicional a partir de. Se ven como cosas separadas. Aprender a escribir textos también motiva mucho la lectura, de alguna manera. Y lo otro es que se le está pidiendo a la escuela que asuma toda la responsabilidad de fomentar la lectura. Y en este caso la escuela, el liceo, el colegio, un genérico, la escuela, no puede hacerse cargo a solas de esto. Tiene que haber mayor relación con la comunidad, darle tips a las familias para que aprendan a fomentar la lectura en las casas, vincularse más con la institucionalidad local, las bibliotecas regionales, las bibliotecas municipales, generar mayores espacios de conversación entre instituciones. Eso también es súper relevante. Y otra cosa que es importante, a propósito de las materias, de los nuevos temas, enfoque de género, interculturalidad, es también momento de revisar las lecturas sugeridas y los catálogos que están en los CRA, en las bibliotecas escolares, porque en el fondo es, bueno, incorporemos más autoras, incorporemos más autores y autoras del mundo latinoamericano o de otras latitudes. Cambiar el catálogo, ayornar el catálogo, porque hay mucho autor joven en Chile y en el mundo que uno pudiera traer, ¿no? Y es una visión bien eurocéntrica. Si uno mira las lecturas sugeridas, hay harto desde el mundo europeo. Bueno, ampliemos, si el mundo es bastante más amplio, ¿no? Entonces también abrir el abanico de lecturas posibles. ¿Y la lectura electrónica o en la lectura de tableta o en los Kindle famosos o en fin, pasa algo? ¿Hay algo, alguna evidencia al respecto? ¿Facilita, atrae a un muchacho y le digo, léete, mira qué bueno este libro, le paso un teléfono? ¿Te puedo decir una cosa antes de lo que dijo Loreto y voy a lo tecnológico? Mira, una cosa que quería hablar sobre ampliar el espectro, también yo creo que es muy importante darle más cabida a los textos no literarios. Esos tienen muy poca cabida, a los niños les gustan mucho. Nosotros hace poquito terminamos un estudio donde los niños, incluso imagínate, de kinder, prefieren los libros informativos por sobre los cuentos, algo que alguien no sabíamos, ¿cierto? Entonces, los niños quieren aprender desde pequeños. Entonces, también hay que abrir esa beta, ¿sí? Un niño quizás en vez de leer una novela, prefiere leer un libro sobre cómo se crean los trenes, por ejemplo, o historia o qué sé yo. Entonces, yo creo que no olvidar toda esa gama de libros. Y sobre lo tecnológico, mira, es un poco difícil. Yo, al menos... ¿Pero hay evidencia, hay medición? Es que sí, hay evidencia, pero yo diría que no es concluyente. Ya. A mí ningún estudio que yo haya leído sobre el tema tecnológico me ha convencido de decir que deberíamos fomentarlo a ojos cerrados. Ahora, lo que sí yo debo decir que hay que fomentar a ojos cerrados es la interacción durante el aprendizaje. Entonces, es muy distinto un niño que interactúa con una tablet solo toda la tarde versus un niño cuyos padres, por ejemplo, saben a qué juego está jugando, conocen los personajes o conocen el libro que está leyendo y le preguntan, donde puede haber alguna especie de interacción más contingente, quizás, ¿sí? Para aprovechar esa oportunidad de aprendizaje. Loreto, y lo último para cerrar,
Se nos olvida algo que es fundamental cuando hablaste tú de la familia, porque el colegio, la escuela no tiene toda la responsabilidad. El ejemplo de los adultos. Sí. ¿Cómo vamos a hacer que un niño lea si no nos ven leer a nosotros? Fundamental. ¿No? Y desde ahí la intersectorialidad también es importante. Programas para las familias desde distintos ministerios, no le pidamos todo al Ministerio de Educación tampoco. Si en el fondo hay que generar instancias que articulen de mejor manera las instituciones locales, que la escuela también se abra un poquito a la familia, que la escuela en sí misma también tiene que generar algunos cambios en su gestión, a acercar más a la familia, que no es sencillo. Pero a propósito de la escuela en sí misma y de escuela y estudiantes, hay un paso súper fundamental, y es que la biblioteca tiene que dejar de ser el lugar donde manden a los castigados, por ejemplo. Es una señal súper contradictoria que se da en muchos colegios. Sí, pero también que sea el lugar donde uno va a conversar, que sea un lugar de silencio, que cuesta encontrar lugares de silencio, porque eso fomenta mucho la lectura. Les quiero agradecer porque el tiempo nos pilla a Loreto y a Macarena, que desde sus perspectivas nos vienen a hablar sobre el libro, sobre la creación, sobre cómo fomentar y cómo recuperar el libro, aunque tampoco estará tan perdido. Tiene mucha competencia, pero la lectura, hay muchos autores, hay ferias del libro, hay muchas librerías, por lo tanto hay un... El otro día me tocó, en Navidad, y lo comentaba la gente que está, una fila de 5 minutos en una librería grande, en un mall grande. Decía, es una lata hacer una fila, pero una fila en una librería quizás es un buen síntoma. Es verdad. Muchísimas gracias. Gracias por la Buenas invitación. noches. Gracias. Hacemos una pausa. Volvemos aquí en Vía Pública. Con esa música de fondo que usted seguro ya la identifica, revisamos el tiempo, ¿le parece? Señor director, antes vamos a revisar la pregunta. Yo sabía que algo estaba equivocado, me faltaba la pregunta. Aquí está. ¿Crees que debería permitirse que los alumnos elijan libremente los textos de su preferencia para el plan de lectura? Terminó en empate, lo que partió como empate. Ahí, 51% cree que sí, 49% cree que no. No es empate, pero están muy cerca las posiciones. Ahora sí, el tiempo, la temperatura en Santiago, pero después del punto CL, que es nuestro portal de noticias. ¿Se ríen adentro? Se ríen. ¿Qué esto es una rutina cómica? 24horas.cl. Incendios forestales en Limache han consumido 50 hectáreas y dejan 50 viviendas afectadas. Esto en la región de Valparaíso. Ha habido 2 focos súper importantes en la región de Valparaíso de incendios. Este en Limache, que se lo presentábamos hace un rato, y también en Santo Domingo, en esa zona también costera de la región de Valparaíso. Así que muy atentos y por favor, con las temperaturas que tenemos, los incendios están allí a la orden del día, son muy fáciles que se produzcan. Una colilla, un fuego mal apagado, un vidrio que con el reflejo del sol prenda, en fin. Así que, por favor, cuidado. Pastos lo más cortos posible. Allí está nuestro portal de noticias con muchas otras noticias desarrolladas allí. Ahora sí, el tiempo. La tercera es la vencida. La temperatura en Santiago en este momento tiene 22 grados con 1/10. Veamos qué ocurrirá mañana y pasado en la metropolitana. 33 grados la máxima para el viernes y el sábado nos esperan 31 grados como máximo, despejado los 2 días. Vamos a otras regiones del país. Panguipulli, región de Los Ríos, máxima 27, estará despejado mañana. Chañaral, región de Atacama, máxima 21 grados, estará también despejado. Y yo le decía que la música ya la empezamos a reconocer, claro, es Mon Laferte. Será parte de la versión 2019 del famoso festival de Coachella, uno de los imperdibles año a año en California, ni más ni menos, allí en Estados Unidos. La noticia fue confirmada por ella misma a través de sus cuentas en redes sociales, donde publicó la cartelera de artistas que participarán en ese festival. Pero no será la única chilena presente en el evento. También estarán Javiera Mena y Tomasa del Real, confirmando el buen momento en sus carreras. Con el beso de Mon Laferte despedimos Vía Pública hoy día. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.